Muchas gracias por estar acá presentes. Agradezco también la paciencia de Alejandro y los participantes del encuentro, que bueno, todas las sesiones siempre pasa lo mismo, se van estirando, aparecen preguntas, discusiones y bueno, se nos fue dilatando la presentación de la conferencia, así que bueno, gracias a todos por estar, también tengo que agradecer a la directora del Departamento de Historia que está presente, a la profesora Elisa Pastoriza, a la profesora Marcela Ferrari y a la directora del Centro de Estudios Históricos, la profesora Mónica Bartolucci, que ahora también le voy a pedir que diga unas palabritas para el cierre. Bueno, les quería agradecer en nombre y la profesora Mariana Canelo, que como estuvo con nosotros en la sesión, no le agradecí su presencia. Les quería agradecer a todos su presencia. Ya no tengo que desear más éxitos, porque los éxitos están claros que han sido muy notables. La verdad que el Centro de Estudios Históricos se congratula de que ustedes estén acá, y además queremos felicitar en nombre del comité del Centro de Estudios a la tarea del grupo del siglo XIX a la cabeza de Valentina, que tiene esta trayectoria tan interesante en la formación de estas jornadas, que sostiene una calidad académica que va increyendo evidentemente, y que nos pone muy, muy contentos. Nosotros tenemos un centro que reúne varios grupos de investigación, no estamos cortados por un tema en especial, sino que hay muchos proyectos que tienen que ver con historia contemporánea, y a veces hay ciertos desequilibrios, y entonces cuando hay tareas y jornadas de esta naturaleza como la del siglo XIX, donde se piensan en problemas como la que he escuchado ayer mientras estuve a la mañana, problemas de escalas, problemas de vínculos, de identidades, de redes, es decir, cuando podemos pensar todos esos modelos que ustedes los usan hacia el siglo XIX para los que trabajamos en el siglo XX, no hacen más que enriquecernos. Así que los quiero felicitar, y a los chicos que trabajaron para hacer esta jornada, que los vi trabajar muchísimo, muchas Lauras andando vueltas por ahí. Realmente es un honor que el Centro de Estudios Históricos haya tenido estas jornadas. Muchas gracias, doctor. La frutilla de la torta, como decir, vamos a escuchar entonces al doctor Alejandro Cañán, doctor en Humanidades y Artes con mención en Historia y docente en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad de Rosario, quien está a cargo de la Cátedra Corrientes Historiográficas Latinoamericanas y Argentinas. Ha publicado 2 libros de su autoría: El pasado en el péndulo de la política, Rosas, la provincia y la nación en el debate político de Buenos Aires, 1852-1861, en el año 2015, e Historia de revistas argentinas, 1900-1950, la conquista del público, en el año 1999. Además de, por supuesto, diversos artículos en libros y revistas especializadas en historia intelectual e historiografía. Actualmente, además, se desempeña como editor ejecutivo de la revista Historia de Historiografía. Así que, bueno, muchas gracias, Alejandro, y te escuchamos. No, gracias a vos. Bueno, buenas noches. Me toca capitalizar el cansancio de todos, de la larga jornada. Así que agradecerle la paciencia un ratito más y escucharme lo que tengo que decir, y agradecer a todos y a Valentina haberme invitado, ¿no? Yo también soy nuevo en la reunión y la verdad que lo disfruté mucho, lo aproveché muchísimo, aprendí muchísimo y tomé notas para cosas que particularmente me interesan. Lo primero que me gustaría empezar con una confesión. Yo me he dedicado al siglo XIX, pero nunca me consideré un historiador del siglo XIX, digamos. Nunca me consideré un especialista en el siglo XIX, porque mi relación con el siglo XIX, o sea, con la periodización, fue a partir de una serie de problemas que me obligaron a ir siendo para atrás. Y de golpe me encontré trabajando en la década de 1850 y un poco me quedé ahí. Probablemente me quede por un tiempo más, pero
es como un lugar en el que pude intentar responder a algunos de los problemas que más me interesaban. Los problemas que me interesaban tenían que ver con encontrar lo que me aparecía como el momento del surgimiento de algunos relatos que uno veía insistentemente a lo largo del siglo XIX, y a partir de lo que me parecía ahí a mí, que era el momento de construcción de esos relatos, ver cuáles eran las condiciones particulares de construcción. Porque de algún modo eso me permitía pensar en un viejo problema, que es el de la relación de las ideas con los contextos, digamos. Como decía Bourdieu, las ideas viajan sin sus contextos, cosa que dudo. Creo que las ideas arrastran consigo restos de los contextos de emergencia, pero en cualquier caso no solo viajan en el espacio, sino también viajan en el tiempo. Entonces de allí, digamos, el interés particular de pensar ese momento constitutivo de construcción de algunos relatos y de las condiciones de producción de esos relatos. En función de eso, digamos, lo que me interesaba, las preguntas son bastante simples. ¿Qué puede hacer la gente con el pasado? ¿Y de qué modo el pasado interviene en algunos momentos específicos en el debate político-cultural? ¿Y de qué manera los modos en que el pasado se resuelve crea futuros posibles y al mismo tiempo limita o condiciona los horizontes de expectativa? Por supuesto que el siglo XIX tiene ciertas características particulares en cuanto a la relación con el pasado, entre otras cosas porque el pasado aparece como uno de los insumos fundamentales de la argumentación política, aparece como uno de los insumos fundamentales en los procesos de construcción de legitimidad política y de construcción de identidades políticas. Por supuesto que también el siglo XX, pero sin duda el siglo XIX es un momento central, como si yo decir, es el siglo de la historia, y particularmente lo es en los países de América Latina en este siglo, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX. Y eso contrasta con un siglo XX, sobre todo con el último cuarto del siglo XX, y por supuesto arrastra hasta el periodo actual, en el que se suele decir que es una época de presentismo, como ha planteado Hartog, o recientemente Bauman lo denominó como retrotopía, ¿no? Esta vuelta al pasado buscando allí o el paraíso perdido, o la respuesta a los problemas actuales, o la necesidad de retornar al pasado para resolver en el pasado los problemas que en la actualidad se siguen arrastrando. Comparado en ese sentido, el siglo XIX era al mismo tiempo un insumo para la discusión, el debate político, la argumentación política, pero al mismo tiempo parecía necesario dejarlo atrás, superado en función de un futuro que necesariamente, de un modo u otro, superado algún obstáculo, se iba a resolver. Entonces eso nos lleva al periodo de la década del 50, particularmente al año 52, como un momento umbral. De algún modo lo que pienso es que el modo en el que se resuelve el conflicto del 52, la ruptura política que se produce en el 52, condiciona en las décadas siguientes lo que sería el horizonte de expectativas, las repúblicas posibles, las alternativas posibles para superar los obstáculos que se van a presentar en las décadas siguientes. Y eso, esa idea de que es un umbral, parte de la consideración de lo que me parecen son dos ocurrencias geniales, ocurrencias porque no están plenamente desplegadas o plenamente desarrolladas. Una es de Adolfo Prieto, las dos corresponden a intelectuales de la misma generación. Una es de Adolfo Prieto en la literatura rosista en la Argentina, a mediados de la década del 60. Adolfo Prieto dice: el modo en el que se resuelve la crisis de 1802 deja abierto una serie de problemas que no cierran y que generan una especie de trama siempre abierta a la que se va a poder apelar en las décadas siguientes. Y eso, dice, le otorga una enorme fuerza narrativa al rosismo y a la crisis que sucede al rosismo. Digamos, esa
potencia de algunos pasados, la potencia que tienen, potencia en el sentido de la posibilidad de hacer cosas con esos pasados que constituyen trama siempre abierta, es lo que me interesaba explorar. La segunda ocurrencia es de Alperín y es algo que dice relativamente al pasar en Una nación para el desierto argentino. Alperín dice: muchos en Buenos Aires, después de Caseros, sienten la necesidad de reinventarse a sí mismos. Ese fenómeno de reinvención me interesaba explorar, no tanto porque lo sientan necesario, sino porque pueden hacerlo. De modo que la pregunta no es tanto por qué tienen la necesidad de reinventarse, porque me parece que la respuesta a esta pregunta es bastante obvia, sino cuál es la posibilidad efectiva de reinvención, cuáles son las condiciones que hacen posible ese proceso de reinvención colectivo. Y a partir de esas dos ocurrencias, me parece que se pueden pensar dos desplazamientos importantes que ha habido en mi campo de estudio. Yo me considero un historiador de la historiografía, y la historia política la he abordado a partir de una pregunta que considero que es plenamente historiográfica. Y en ese sentido, en mi campo, que llevan a esta reflexión que estoy intentando hacer aquí, creo que se han producido dos desplazamientos que voy a señalar muy brevemente en los últimos años, que a mí me parecen muy importantes, y que el primero de ellos tiene que ver con algo que estuvo rondando algunas de las intervenciones de ayer y de hoy, que tiene que ver con el famoso tema de la cuestión de la nación. Que ha sido un tema que fue muy rico, muy fructífero, digamos, la renovación del campo de la historia política, de la historia intelectual y también de la historia de la historiografía. Es un tema en torno al cual se llegó a algunos consensos, y algunos consensos que a mí me parece que vale la pena revisar. El más importante de esos consensos es que hacia mediados del siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, algunos lo sitúan en el último cuarto del siglo XIX, el Estado de alguna manera hizo la nación, creó, digamos, una identidad nacional, y que los historiadores tuvieron una acción particularmente importante en el proceso de construcción de esta identidad colectiva a partir de los dispositivos estatales. A mí me parece que este consenso merece ser revisado, en principio por tres motivos que voy a señalar muy rápidamente, pero tienen que ver con cuestiones que se hablaban de recién, por eso me parece importante señalarlos, ¿no? El primero es que el rol, o la capacidad que podría tener el Estado para realizar una tarea de estas características es dudosa para este periodo, cosa que por supuesto está en discusión, pero al menos, digamos, habría que demostrar, tanto por las dificultades que tienen para extender esta acción a nivel nacional, como también de desarrollar esta acción a nivel capilar. Pero más importante que eso es que a lo largo del siglo XIX tampoco hay una interpretación compartida de lo que representa la nación. No la hay, no solo en la sociedad en su conjunto, sino no la hay dentro de las propias élites. De modo que imaginar, digamos, una suerte de consenso respecto de la interpretación del pasado, y que ese consenso fije determinadas interpretaciones que el Estado está en condiciones de imponer al conjunto de la población a través de aparatos estatales, es algo que merece ser discutido, y me parece un desplazamiento importante. Y lo otro que hemos discutido especialmente es algo que también se hablaba recién en torno a la pasividad de la sociedad, digamos, la idea de una sociedad pasiva que no construye al mismo tiempo su identidad en torno a determinados tipos de relatos, a sus propios relatos. También me parecía que es algo que suele ser olvidado y no considerado, y que de algún modo algunas experiencias propias también de la segunda mitad del siglo XIX y el último cuarto del siglo XIX muestran la activa intervención de grupos sociales no pertenecientes a la élite, entre otras cosas en el mercado cultural.
Y eso además de otras cuestiones que se discutían el otro día, que es la pervivencia de identidades, de diversos tipos de identidades, y la convivencia de esas identidades, a veces en tensión, a veces complementarias, durante gran parte del siglo XIX. De modo que, por una parte, la cuestión de la nación, si bien fue importante para mi campo particularmente, al ser revisada, permite trabajar sobre los problemas de otro modo. Y lo segundo tiene que ver con algo que afecta específicamente a la historiografía, segundo desplazamiento. La historiografía tradicionalmente se dedicó a los historiadores y las grandes obras historiográficas, las más relevantes y demás. Sigue siendo así, por supuesto seguirá siendo así, eso no necesariamente va a cambiar, pero hubo un desplazamiento de los autores, una preocupación por la sociedad, o sea, las representaciones sociales del pasado, y no necesariamente, digamos, las construcciones identitarias de las élites tuvieron, por lo menos inmediatamente, una repercusión amplia, ni siquiera en los propios círculos de las élites. Y por otro lado, que son representaciones que cuando aparecen otros actores, por ejemplo los historiadores de provincia, en el último cuarto del siglo XIX, muestran rápidamente las tensiones, aunque estas no sean explícitas, porque muchos de estos historiadores lo que buscan es integrar los acontecimientos y los personajes de su provincia a una trama nacional. Necesariamente al integrarlo, eso genera tensión y pone ciertas interpretaciones en disputa. El segundo desplazamiento, y de aquí vamos al punto que más me interesa tratar, que ha sucedido en la historiografía, es un desplazamiento todavía a medias, digamos, todavía a mitad del camino, que es el desplazamiento que creo que va de la preocupación de los usos del pasado, sobre los cuales se ha hablado muchísimo, a algo que todavía no se ha realizado plenamente, pero que me parece necesario, que es de los actos del pasado, lo que se hace con el pasado y lo que se puede hacer con el pasado, que era lo que yo planteaba al principio como es aquello que puntualmente es de mi interés. Y en ese sentido me interesa el pasado que aparece como acontecimiento, el pasado que sucede, el pasado que acontece en un determinado momento, y ver lo que pasa con ese pasado y lo que efectivamente se puede hacer con él. Yo tomo como referencia un problema que plantea Romer, cineasta y intelectual francés, activo crítico cinematográfico a comienzos de los 60 de la Nouvelle Vague, y que particularmente tenía una posición muy firme respecto al uso del flashback en el cine. Romer decía que cuando se le plantea, digamos, que en sus películas no utiliza el flashback, él decía: no utilizo el flashback porque la cámara solo puede ver aquello que está en presente, digamos. La cámara no puede filmar aquello que no está, y el pasado es algo que no está. Lo que sí puede hacer la cámara, dice Romer, es hacer visible lo invisible. Esto es, lo que puede hacer visible la cámara es el pasado en los actores, digamos, cómo el pasado atraviesa a los actores en las acciones que están desarrollando en ese momento. Y en ese sentido, lo que me interesa puntualmente es el pasado como es percibido. El pasado, vuelvo a decir, como suceso, como acontecimiento, como es percibido por los actores. Así que el modo en el que ordenamos nuestra experiencia histórica nos pregunta en torno a qué futuros podemos imaginar, qué futuros quedan excluidos, de qué modo constituyen esos futuros un límite para la acción o eventualmente un motor para la acción. Y así la relación de esas visiones, de esos aconteceres de pasado en el presente, con la acción política o las posibilidades de la acción política. Hace alguna pequeña digresión porque tiene que ver con el modo de pensar este problema. Hace un mes, creo que hace un mes, se dio este affair de la publicación en página 12 de una
de una editorial, de una nota en la contratapa en la que hablaba de los crímenes en la aldea de Szewan en Polonia en el año 41, ¿no es cierto?, que llevó a una denuncia de una asociación polaca. El acontecimiento es muy interesante por muchos motivos, pero entre otros es interesante porque tiene una historia previa que surge con el libro de Jan Gross que se llama Neighbors, que generó debate en el campo intelectual polaco, pero que en principio en el 2001 fue un debate académico, pero se reactiva como un debate público con intervención del Estado a partir de la película Poklosi del 2012, que en español se tradujo como, creo que, El secreto de la aldea, en la que se reconstruyen las condiciones en las que se dio ese crimen, en que polacos de una pequeña aldea fueron responsables del asesinato de los vecinos de origen judío y la apropiación de sus tierras. Es interesante el caso porque de algún modo muestra qué pasa cuando una película enfrenta o cuestiona la imagen que una sociedad, o por lo menos un segmento bastante importante de la sociedad polaca, tiene de su propio pasado. Y en este caso, la idea de los polacos como víctimas de dos demonios, por un lado la Unión Soviética y por otro lado la Alemania nazi, a partir de la Segunda Guerra Mundial, se ve confrontada por su participación y por su responsabilidad en el genocidio. En el 2014 la película Ida plantea un tema similar, pero generó más impacto por el lado de la Iglesia, pero menos impacto como en el debate público, probablemente porque está basada, es una ficción, pero en cualquier caso también confronta con lo que me parece que es el modelo de la interpretación polaca predominante, que es el que desarrolla Bagda en Katyn, que es sobre las matanzas cometidas en el bosque de Katyn. La película en el 2008, y lo que vemos en esa película es precisamente esta idea, ¿no? Los polacos fueron doblemente víctimas, ¿no?, por la doble ocupación primero y después por la imposición del dominio soviético. Interesante esa película por otras cosas, porque el esfuerzo, me parece a mí, de Bagda de demostrar que los polacos fueron víctimas lo lleva a evitar cualquier mención al pueblo judío. No hay ninguna mención al pueblo judío, solo una que es metafórica, que es cuando la chica polaca, para pagar la lápida que quiere hacer de su hermano, vende su pelo a una actriz de origen judío que acaba de salir de los campos de concentración, digamos. En ningún momento se dice que es judía, pero es el único, digamos, la única aparición de un judío en la película. No creo que esto exprese el antisemitismo de Bagda, sino que lo que expresa es una decisión política de evitar, digamos, que el caso judío oculte lo que él quiere mostrar, que es a los polacos como víctimas. Lo interesante del caso, entre otras cosas, esto del pasado no pasa, otra cosa importante que es la persistencia de esa conciliación entre patriotismo y ciencia, que es muy propia del siglo XIX, todavía en el siglo XXI, que lleva a, por ejemplo, considerar a Gross como una persona no grata, amenazas de juicio, etcétera, etcétera, por difamación. Esto antes de la ley que fue la que se aplicó contra el diario Página 12. O sea, la ley en realidad lo que hace es establecer por ahí algo que es una práctica previa por parte del Estado polaco. Es interesante, digo, por muchos motivos, pero a mí me interesa rescatar un punto de esa ley, de este acontecimiento. Lo que dice Gross, unos años atrás, cuando se le pregunta
por qué, digamos, la reacción y qué expresa esa reacción respecto del pueblo polaco, lo dice, el problema es que el modo en el que los polacos resolvieron, los polacos, el pueblo, digamos, ahí, pero se va en los 60, pero de origen polaco, bueno, el modo en el que los polacos resolvieron su responsabilidad en el Holocausto explica su actitud xenofóbica respecto de la cuestión de los refugiados, digamos. Él expresa eso en pleno momento del conflicto de los refugiados en Europa. Realmente el problema, y esto sería todavía más interesante de explorar, no afecta solamente a los polacos, sino a gran parte de Europa. En cualquier caso, lo que plantea Gross es esa relación, eso que no cerró, esa trama abierta de la que habla Prieto, cómo afecta el presente y el modo en el que los polacos se enfrentan al problema de los refugiados, como a otros problemas que se le plantean a la sociedad polaca postsoviética. Entonces, me interesan particularmente los pasados que persisten en el tiempo y que de algún modo, como decía antes, tiene una enorme fuerza narrativa, o le dan una enorme fuerza narrativa a una trama siempre abierta. Bueno, en este sentido el tema de Rosa me parecía relevante, digamos, la pregunta por la persistencia, no solo de la cuestión de Rosa, sino sobre todo de la cuestión del rosismo y todo lo que representa a lo largo de todo el siglo XIX y, como todos saben bien, durante gran parte del siglo XX. Lo que estuve explorando en los últimos tiempos son las manifestaciones de este conflicto en la década de 1850, al comienzo de 1860, sobre todo en la campaña bonaerense. Bueno, es un conflicto que aparece permanentemente, denuncia de jueces de paz por la aparición de personas con el cintillo punzó, o que gritan "Viva Rosa, viva Santa Federación, mueran los salvajes unitarios", etcétera, etcétera. Hay un episodio muy interesante que estoy reconstruyendo, que es el de una demanda que inicia un juez de paz, en la que interviene el gobierno nacional, etcétera, por la venta de boas federales en la campaña bonaerense. El acusado es el padre de Otto Kraus. El acusado se defiende diciendo que la había comprado en una especie de remate y que era un negocio comercial, pero esto está puesto en duda, etcétera, y esto se vincula con una cuestión de tierras, con una disputa en torno a las tierras en la provincia de Buenos Aires, porque él era un agente, digamos, estatal para el mercado de tierra, etcétera, etcétera. Pero en cualquier caso, digamos, eso interviene en otra serie de disputas. Cada uno de estos casos, siempre donde aparece el tema de las acusaciones por federales, porque gritan federales o cosas de ese tipo, siempre interviene, siempre está vinculado con alguna otra disputa, ¿no? Es muy interesante, paréntesis, para los que trabajan siglo XIX y sobre todo la campaña bonaerense, la novela de Gamerro, ¿cómo se llama? Los sueños de... Ahora se me fue el nombre. Los sueños del juez, ¿no? Que es un juez de paz que aplica justicia a partir de lo que sueña la noche anterior. Entonces el pueblo está preocupado todas las mañanas a ver qué fue lo que soñó, porque de acuerdo a eso van a perseguir a uno o van a perseguir a otro. Y por supuesto todo se vincula con distintos tipos de disputas que generalmente tienen que ver con cuestiones de tierra, o algunas cuestiones de polleras, o alguna enemistad por alguna pelea que se había dado en la pulpería. Verdaderamente es una muy buena novela y muy interesante. De algún modo la pregunta nos lleva a pensar, digamos, por qué persiste, digamos, a través de objetos, símbolos, distintos tipos de expresiones, este pasado a lo largo de gran parte del siglo XIX, e irrumpe, y esta es la idea de irrupción que me interesa plantear como lo señala gráficamente Borges en el poema Rosa, en 1922, cuando Borges dice: "En la sala tranquila aparece el nombre del tirano", y cuando aparece el nombre del tirano
abarrota el instante. Y esa interrupción de la continuidad en el tiempo, ese pasado que aparece como acontecimiento y altera una sala tranquila, como dice Borges, me parece que muestra que no se ha resuelto o no se ha resuelto, o el modo en el que se ha resuelto el conflicto, ese momento de ruptura política en 1852. Y eso que está sucediendo, entiendo que tiene que ver con esa especie de reinvención que podríamos llamar colectiva, entre comillas, digamos, por lo menos que a muchos necesitan realizar para integrarse plenamente en la vida política porteña en la década del 50. No solo los exrosistas, que es lo más obvio, sino también los emigrados que cargan con una serie de culpas y responsabilidades que tienen que de algún modo lavar para poder ser aceptados, por lo menos para no generar los temores con los que han llegado a la ciudad de Buenos Aires. También los que son acusados de, si bien tienen habían estado emigrados como Vélez Sarsfield, pero que de algún modo pueden ser acusados de haber tenido alguna participación en el rosismo de algún tipo. La acusación a Vélez Sarsfield aparece permanentemente, hasta el propio Sarmiento, en el prólogo a la biografía de Vélez Sarsfield, no se le escapa decir que, bueno, se dice de él que participó, entre otras cosas, colaboró con Rosas y participó incluso en la decisión de ejecutar a Camilo Gorman y Vladislao Gutiérrez, etcétera, etcétera. Con cierta malicia, me parece a mí, Sarmiento recuerda una vez más ese episodio. A mí me parece que a ese episodio de invención colectiva le voy a llamar impostura, digamos. Y es el fenómeno de impostura lo que me interesa tratar aquí. Cuando Marcela Tanabasio leyó mi libro, me dijo: tenés que leer el libro de Cercas, El impostor, porque tiene mucho que ver con lo que vos estás diciendo, digamos. Digo, el origen donde aparece la preocupación por la impostura, que es un mundo de lo más interesante y se abre permanentemente más. Por eso me interesó lo que planteaba Esteban de Gori hoy en torno a esa idea siciliana de es mejor la simulación que la mentira, ¿no? Por la que le preguntaba. No es lo mismo la simulación y la impostura, pero son formas que me interesa ver cómo funcionan en cada caso en relación a la política. El caso Marco, no sé si conocen el caso de Eric Marcos, es una persona que sostuvo una imagen de sí mismo con mucho éxito entre la década del 70, o sea, fines del franquismo, y la década del 90, hasta que fue descubierto. Lo más interesante del libro de Cerca es precisamente que lo que dice es que sigue el caso, por supuesto, y se entretiene bastante en el problema de por qué, digamos, realiza esa impostura, pero como decía antes, es bastante obvio. Todos tenemos derecho a alterar nuestro pasado si eso eso permite ser aceptados mejor por el resto, ¿no? Esa no es la incógnita. La incógnita es qué es lo que la hace posible, qué hace posible que sea aceptada. Esa es la pregunta. La pregunta es ¿por qué la impostura del Quijote genera rechazo y se ríen de él, y por qué la impostura de Eric Marco es aceptada? Y la respuesta de Cercas es, bueno, porque de algún modo en ese momento de la transición democrática la impostura fue tolerada, era tolerada. De algún modo todos estaban realizando un acto de impostura. Como le decía, el tema tiene muchas aristas y fue tratado por muchos autores. A mí me parece que el que más profundizó, el que mejor profundizó en el problema de la impostura es Pirandello, en una obra que se basa en un caso real, en un caso que había acontecido 2 años antes, que la obra de teatro se llama Como tú me voy, y en el año 32 la lleva al cine Fimoris, protagonizada por Greta Garbo.
digamos, la clave está en el título, ¿no? La clave de Pirandello está en el título. Pirandello lo pone en estos términos, es como tú me deseas, como tú deseas que sea. La clave de la impostura es que el impostor de algún modo es quien el otro desea que sea. Por eso lo acepta. Cuando va a ver la película Borges escribe una pequeña crítica, son 3 líneas. Bueno, ya no me acuerdo en qué revista, si es en la revista Multicolor de los sábados, no anoté la referencia. Son 3 o 4 líneas. Lo que dice Borges es, bueno, la gente va a ver la película, como si dijera, los giles van a ver la película buscando un policial o una película donde lo central es la cuestión judicial y la pregunta en torno, ¿es verdad o es mentira? ¿Es ella quien dice ser o no lo es? Cosa que no se resuelve plenamente al final de la película. Pero dice Borges, este no es el tema importante. El tema central de esta película es el de la identidad sin memoria. Entonces el tema de la impostura nos lleva al tema de la identidad sin memoria, que es lo que pasa en este proceso de invención. Borges lo reconstruye años después en un cuento de la historia universal de la infamia, que es el de el impostor inverosímil Tom Castle. Y ahí Borges explora un poco más esta idea. El cuento en sí reproduce el artículo de la Enciclopedia Británica en la que se basa, o sea, no tiene demasiada variación con la historia real en la que se basa el caso Tichborne. Lo que hace él es seguir el caso, pero lo que le agrega es una reflexión sobre lo siguiente. Lo que él dice es, lo interesante del caso es que el impostor no se parece en nada al real. A tal punto no se parece al real, y esto es cierto desde el caso real, a tal punto no se parece al real, que el personaje real hablaba francés porque había vivido casi era hijo de la aristocracia inglesa, pero había vivido casi toda su vida en Francia, y por supuesto hablaba perfectamente francés, pero este no habla francés. El argumento es que se había olvidado de cómo se habla francés. Bueno, la cosa es que la madre lo reconoce como tal, y lo acepta, y durante años vive como hijo de esa familia aristocrática hasta que la mujer muere. Cuando la mujer muere, él claro quiere ser el heredero, y ahí la familia que hasta ese momento lo había tolerado dice, no, bueno, pero la herencia ya es demasiado, y empieza un juicio, empieza un largo juicio, y ahí se revela la característica del impostor. El impostor sostiene hasta el final la impostura, va preso y sigue sosteniendo la impostura, sale de la cárcel y se convierte en un personaje muy popular que hace giras por todo el Reino Unido en una especie de circo, contando su caso, porque de algún modo, digamos, el impostor era popular porque representaba aquel que, como tantos otros, había sido excluido por la aristocracia, que lo había marginado y lo había dejado sin herencia, y para hacerlo lo había dejado la cárcel. O sea, era uno de los nuestros. Hay un muñequito de estos que se mueven con la cabeza de comienzo del siglo, con la figura de Tiro del personaje. Lo que me parece que pone allí la cuestión del impostor es que expresa de algún modo o logra captar una especie de deseo. Y entonces a través del impostor lo que podemos ver es lo que la sociedad desea. Pero también podemos ver cuál es el límite de la impostura. La impostura es un pacto. Es un pacto, es un pacto que hacen entre dos partes. ¿Cuándo se rompe el pacto? ¿Cuál es el límite de la impostura? El momento en el que se rompe el pacto, lo que revela son las condiciones, las reglas de la impostura. Y lo que me parece a mí que ese acto de impostura lo que nos permite percibir es cuáles son, llevado a la década del 50, cuáles son las reglas y las condiciones sobre las cuales se transmite el olvido. ¿Cuáles son los límites del olvido? ¿Hasta dónde y cómo olvidar? ¿Cuáles son las reglas de ese pacto, tal como se formula? Hay un montón de casos similares, o sea, este es el de Chivo. El caso de Pirandello está basado en un caso real, y también el problema tiene que ver con la herencia, tiene que ver con una cuestión de tierras. El famoso tema, por supuesto, de Martin Guerre, el
problema es cuando reclama la herencia, porque hasta ese momento era lo que todos deseaban que sea y no representaba ningún problema. Pero el problema es cuando busca dividir la propiedad. Hay un excelente libro de Yahya, El Archivo de Egipto, donde es una obra de ficción, pero donde aparece el impostor y cómo un cura de pueblo rápidamente se convierte en una personalidad, porque el tipo aparece como el único traductor de un códice en árabe que nadie puede leer, pero donde se encontrarían las claves que justifican los derechos de la aristocracia siciliana sobre las tierras y también sobre sus títulos. Bueno, digamos, parece la idea de que la ruptura de ese pacto surge cuando una de las partes transgrede el límite del acuerdo. Por lo tanto, nos permite acceder a ella cuáles son las condiciones de producción de ese pacto, de ese acuerdo, y por lo tanto de la impostura, por lo tanto de ese acto de invención colectiva. Porque es obvio que hay otros interesados en la impostura además del impostor. Generalmente el impostor se traiciona a sí mismo porque lleva su acto de algún modo al límite de la impostura real. Yo decía, en cualquier caso, y esto diferencia mucho al estafador del impostor, como lo diferencia también del simulador. Pero la figura del estafador, que es una figura muy popular también, se diferencia del impostor que cuando el estafador es descubierto huye y para realizar otra estafa y cambia de personalidad. El famoso caso de la película de Spielberg, que es un caso real, está basado en un caso real. El tipo pasa por 80 profesiones y por lo tanto asume una variedad enorme de personalidades. No hay ningún problema. Si no te gusta esta, tengo otra. En cambio, el impostor no. El impostor es un fenómeno colectivo. El impostor sostiene su impostura hasta el final. Volviendo entonces a 1852, esa es una encrucijada en la que de algún modo la relación pasado, presente y futuro se ve afectada por la ruptura política del 52, y esa ruptura me parece a mí que va a condicionar lo que se llama tradicionalmente la formación de la Argentina moderna. Y como les decía antes, es una oportunidad para pensar, digamos, cuáles son las condiciones sociales, políticas, jurídicas, conceptuales del recuerdo y del olvido. Esas condiciones son particulares. Lo que no es particular es el problema. Digamos, las condiciones son particulares, corresponden a circunstancias que son históricas, sobre las que podemos pensar. El problema no es particular. El problema, digamos, que es el de resolver la división de lo que Urquiza llama la familia argentina a través de un acto de olvido, a través de una amnestia, de una amnistía, es algo que es una práctica, digamos, habitual. Esto, por supuesto, se vincula con una necesidad pragmática. Digamos, tiene que ver con la gobernabilidad, tiene que ver con garantizar ciertas condiciones de gobernabilidad y también de legitimidad política. Y al mismo tiempo esto aparece siempre, digamos, en los actos de olvido, tiene que ver con las generaciones futuras. Digamos, el olvido es de alguna manera un modo de condicionar también a las generaciones futuras, es también para la postura. Esas dos dimensiones están claras. Pero me parece a mí que esto excede el puro pragmatismo. Tiene que ver con algo que es propio de lo que podríamos llamar la cultura política rioplatense, que es la aspiración de una unanimidad. O sea, el olvido es particularmente necesario, está intrínsecamente asociado a la idea de unanimidad, porque la idea de unanimidad es la que genera el delito de facción, digamos, todo aquel que confronta contra el poder. Pero al mismo tiempo, a la inversa, precisamente por el propio ideal de unanimidad, es necesario periódicamente el olvido, porque el emigrado, el excluido, el preso, etcétera, lo que muestra es que no hay unanimidad. Por lo tanto, ese péndulo entre la condena y el olvido, no solo de la condena, como en el caso del indulto, sino de las causas, que es la amnistía. Porque la característica de la amnistía es que la amnistía no afecta el buen nombre y el honor. Eso es muy importante, porque la amnistía se da entre iguales.
Esto es, la amnistía se concede a aquellos que pertenecen a las mismas élites, son las que perdieron, pero que una vez restablecidas las condiciones pueden ser reintegrados, y se supone que van a ser plenamente reintegrados, se van a reintegrar sin problema. Lo que pasa es que literalmente pertenecen a la misma familia en muchos casos. Eso en Chile, esto no se discute en Argentina, pero sí se discute en Chile en la década del 50, cuando en la amnistía se promueve una ley que, según la cual, un acuerdo, según el cual no pueden participar en el debate sobre la amnistía quienes tengan hasta un 4º grado de consanguinidad con los implicados. Eso se trata específicamente porque se consideraba, y eran casi todos, digamos que de algún modo iban a estar ligados de tal manera que su opinión iba a estar necesariamente condicionada. Esto no se discute en la legislatura de Buenos Aires, que es donde este tema va a estar más activo, no se discute específicamente, pero aparece en el caso de los mazorqueros, aparece indirectamente en el caso de los mazorqueros, ante la pregunta, ¿por qué los mazorqueros fueron los únicos condenados? ¿Por qué Reyes, que había sido Reyes de Decán de Rosa, de Santo Lugar, etcétera, por qué Reyes, que había sido también condenado y había estado preso, se pudo escapar? La sospecha de que Reyes había estado favorecido por no pertenecer a la misma clase, y que eso después lleva a la exoneración, Reyes finalmente exonerado, es lo que circula de alguna manera en Buenos Aires. Y que también aparece en el cuestionamiento a la fusión, a la política de fusión, simbolizada en el famoso abrazo de Torres con Valentina Alsina, cuando Carlos Gómez dice, ¿y hasta dónde? ¿Hasta quién vamos a tener que abrazar? Esto antes del levantamiento del lago, ¿no es cierto? Cuando mazorqueros reciben títulos militares. ¿Hasta dónde vamos a tener que abrazar? ¿Hasta Coutinho vamos a tener que abrazar? ¿Hasta dónde llega esa fusión? ¿Cuál es el límite, digamos, de la impostura? Básicamente la pregunta es esta: ¿cuál es el límite de la invención? ¿Hasta quién vamos a aceptar? Yo diría que la pregunta que está planteada es general, me parece a mí, por eso decía, trasciende al siglo XIX, pero las condiciones son particulares del siglo XIX. La pregunta es, ¿qué se hace con la historia reciente en proceso de transición política después de un momento de ruptura abrupta de la legalidad y del régimen político? La pregunta es más general, las soluciones tienen que ver con condiciones que son específicas. Y cuya respuesta es urgente por varios motivos, pero entre otros, porque lo que hay, me parece a mí, en Buenos Aires durante la década del 50, es una conciencia bastante clara de la escasa legalidad de los actos que se están realizando. Y hay cuestiones que afectan directamente al rosismo, pero no exclusivamente. Cuando Mitre se opone a la Constitución del 54 con el argumento de que ¿qué vamos a hacer con esta Constitución cuando nos volvamos a reunir el cuerpo de nación? Cuando estamos estableciendo que Buenos Aires es un Estado libre e independiente con pleno uso de su soberanía interior y exterior. Volviendo a la discusión sobre la soberanía. ¿Qué vamos a hacer si la soberanía nacional es indivisible, pero el Estado de Buenos Aires es lo que está estableciendo que es divisible? Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer con esta Constitución cuando eso suceda? El argumento es pensando a futuro en relación a las condiciones en las que se están produciendo los acuerdos del presente, sobre todo en Buenos Aires. Pero hay un tema que afecta directamente al rosismo, que es el tema de la confiscación, porque las tierras de Rosa habían sido confiscadas, pero en agosto Urquiza anula ese decreto de confiscación. Pero claro, las confiscaciones de hecho se habían realizado, y lo que va a estar en discusión en la legislatura tanto del año 56 como del año 57, cuando se discute el juicio a Rosa, en el 56 no se aprueba, en el 57 sí, lo que está en discusión en el fondo es qué se hace con eso, digamos, cuál es la legalidad de ese acto. Y cuando Agrelo dice en el juicio a Rosas, eso también se dice en los debates de la legislatura, pero Agrelo lo dice claramente en el juicio a Rosas, tenemos que hacer algo para evitar que esto que estamos resolviendo hoy no sea reabierto
por otros jueces más adelante, o por otros legisladores se ha modificado esto más adelante. Digamos que esto sea cosa dictada. Por lo tanto, lo que hay que hacer es cerrar política y judicialmente el pasado para evitar que ese pasado vuelva a ser discutido cuando las condiciones políticas cambian. Hay una clara conciencia de que, por otro lado, las condiciones políticas pueden cambiar. Y vuelvo a insistir, respecto de la escasa legalidad de los actos que se están realizando. De modo tal que la pregunta respecto a qué están dispuestos a conceder cada una de las partes, qué están dispuestos a ceder, y a partir de ahí de otras preguntas que se derivan directamente de esto. ¿Quiénes son los responsables de la tiranía? ¿Quiénes son las víctimas? ¿Quiénes son los victimarios? Cuestiones prácticas, como decía recién, ¿qué hacer con los bienes expropiados de Rosas? ¿Qué hacer con la larga lista de quienes dicen haber sido afectados por eso y demandan al Estado para que se les reconozca los derechos sobre aquellos que perdieron, propiedades, bienes, tierras, animales, etcétera, etcétera? ¿A quiénes van a alcanzar, por lo tanto, las reparaciones? Preguntas que se resuelven en gran parte en 1852 con narrativas históricas que son las que se van a consolidar o se van a estabilizar en esa época. Brevemente, las dos primeras, hay tres centralmente, o relativas a tres momentos centralmente. La primera tiene que ver con la relación con el periodo colonial. Eso es muy importante en la narrativa histórica que después se va a desarrollar, que es la que establece una relación entre el periodo colonial y el periodo posindependiente y finalmente con la etapa de post-52, post-caseros, que es la que establece Sarmiento Recuerdos de Provincia. La idea básicamente es esa sociabilidad peculiar de la época de la colonia es la que crea una especie de sociedad ejemplar, una democracia genial que se va a realizar posteriormente, una vez que se superen los obstáculos de la Inquisición, de las dos barbaries, digamos, la Inquisición y la de Rosino. Eso después va a ser desarrollado un poco más por Luis Domínguez y finalmente, como todos saben, tiene la forma definitiva con Mitre, pero es un relato que está previamente. La segunda cuestión, el segundo pasado que va a estar en cuestión en la década del 50 es Mayo. Y ahí, en torno a Mayo, hay dos cuestiones particularmente importante, sobre todo para los intereses de Buenos Aires y sobre todo para este proceso de invención. Uno es la asociación de las milicias que defienden a Buenos Aires en 1806-1807 con las guardias nacionales. Y eso permite vincular al mito de origen el 11 de septiembre, la revolución del 11 de septiembre, digamos, recuperar ese lazo entre el origen y su realización definitiva el 11 de septiembre del 52. Incluso es un momento importante la construcción del mito de Mitre, que si estaría Miguel aquí lo podríamos charlar, pero no vale la pena. Y lo segundo importante es la disputa por el legado de Mayo, que es una disputa activa con la Confederación durante toda la década de 1850, y es interesante ver cómo ese lazo con Mayo va cambiando. Yo lo hice siguiendo las celebraciones, las fiestas mayas y las fiestas julias durante toda la década, y ver cómo van pasando las representaciones de nacional a local y de local nuevamente a nacional en la década de 1860. Es el otro momento que es importante y tiene que ver con cosas que discutíamos antes, es el año 20, y que me parece que se asocia al problema que algunos de los problemas que charlábamos esta mañana. El año 20 por dos cuestiones, digamos. Una es la famosa tesis de la preexistencia de la nación, y ahí el problema central en esa discusión, tanto en el 52 cuando lo plantea López como en el 52-4 cuando lo plantea Mitre, es si la nación es anterior o no a las provincias, y ahí aparece una pregunta que estuvo circulando
durante estas 2 jornadas que la formula López en la legislatura de Buenos Aires, que estamos llamando provincia, que es aquello que llamamos provincia. Lo interesante de López es que dice, estoy dispuesto a no dar esta discusión, no importa. Pero ¿por qué reclaman en favor de una provincia que en todo caso fue la que expropió a la nación los derechos sobre los bienes que le pertenecían por herencia? Obviamente el problema en el debate del Acuerdo de San Nicolás era el problema de la aduana. Mitre lo va a hacer jugar en otro sentido, que tiene que ver con esto que decíamos, de la indivisibilidad o no de la soberanía, pero en cualquier caso eso volvía a poner en el centro la cuestión de la preexistencia. Y la otra cuestión es la de la tiranía, o si la tiranía era si la anarquía era el antecedente de la tiranía o el antecedente de la tiranía era la cuestión de la libertad. Todas cuestiones muy importantes porque afectan casi todos los debates de ese momento en cuanto a la argumentación histórica, ¿no es cierto?, de las posiciones que se van a asumir en los debates. Pero el punto más importante, o sea, el punto sobre el que me quería detener, porque tiene que ver con esto que había planteado, era la cuestión del olvido, digamos, las condiciones del olvido. A mí me parece que hay 2 alternativas y 2 momentos claros en lo que pueden ser las poéticas del olvido en la década de 1850. Los 2 momentos son bastante obvios. Digamos, el primer momento es el que estoy pensando en Buenos Aires, ¿no? El primer momento es el de la fusión, y que sabemos que es un momento muy breve y siempre en tensión, y que eventualmente tiene su momento de plantea el momento de mayor conflictividad, por lo menos a nivel de la Confederación, entre junio y septiembre. El segundo momento es el que se abre a partir de la revolución del 9 de septiembre, en tanto a cómo se va a tramitar la cuestión del olvido. Lo interesante en el cambio es que la primera fórmula de olvido, que es la que se va a imponer, no sin conflicto, no sin tensiones, no sin resistencia, pero de algún modo se termina imponiendo de hecho en la Confederación durante gran parte de este periodo, es el de la... Pero Urquiza ve la debilidad de este argumento en la asociación con Buenos Aires y en el discurso del Congreso del 52, digamos, de apertura del Congreso Nacional del 52, el discurso que no lee firmemente Urquiza, lee uno de sus ministros, pero Urquiza dice, en cualquier caso, digamos, el olvido, está pensando en la participación de los delegados de Buenos Aires, el olvido deberá ser resultado de una transacción. Ese olvido como transacción es lo que efectivamente se va a realizar en Buenos Aires. Digamos, durante la década del 50 lo que vamos a ver es una situación inestable en la que el olvido aparece como resultado de una permanente situación de transacción. Y necesaria porque por los hombres que... digamos, por la cuestión de hombres que estaban implicados en situaciones que podían afectar la fusión en Buenos Aires, por los símbolos también, como todos saben, la divisa punzó aparece como sinédoque de Rosa y de rosismo, de la tiranía y de los crímenes de Rosa, pero también se necesita en la campaña para generar adhesiones, y eso genera también discusiones entre sectores de la oficialidad. Por lo menos se critica mutuamente por hacer uso de la divisa para poder juntar tropas en la campaña y ese tipo de cosas. También está la cuestión del vil y humillado pueblo de Buenos Aires, ¿no? Esa condena de López y Urquiza en San Nicolás. O sea, es necesario olvidar eso, ¿no? Y ese también es un motivo de transacción y negociación. La idea que se va a imponer, a mí me parece que lo que aparece como una carta de negociación se puede resumir en la famosa fórmula de Mitre de la fusión práctica. ¿Qué sería la fusión práctica? La idea de que es la fusión no entre partidos, porque nunca hubo un partido rosista, sino que es una fusión de opiniones. Si es una fusión de opiniones, mientras sea una fusión de opiniones, no hay nadie que sea condenable por los crímenes de Rosa, porque no hubo un partido de Rosa.
todos fueron víctimas de Rosa y Rosa es el único culpable. Digamos, la fórmula de función práctica surge de esta discusión, de la discusión sobre la responsabilidad. Pero guarda que si se amenaza poner en duda la unanimidad política, ahí la idea de fusión práctica se abandona y vuelve a aparecer rápidamente el partido rosista. La pieza de negociación es la unanimidad. Mientras exista unanimidad, el olvido del pasado, no hay responsables, hay un solo culpable, los demás fueron víctimas, que es la cuestión que finalmente se va a resolver en los juicios. En cambio, cuando aparece a la amenaza a la unanimidad, como sucede en el 56, pero sobre todo en el 57, con candidatos que tenían pasado rosista o que tienen lazos con el gobierno de la Confederación, ahí surge la cuestión del rosismo, la responsabilidad del rosismo y los límites de la invención o los límites de la impostura y las denuncias mutuas, ¿no? Cruzadas. Este es el contexto del juicio de Rosa en el año 57. En el 56 no fue aprobado, en el 57 va a ser aprobado y va a estar agitado permanentemente en la empresa. Como les dije, la discusión sobre la responsabilidad necesariamente implica también la cuestión de la discusión sobre las confiscaciones. En ese momento, un ejemplo solo del límite, cómo se rompe el pacto. Cuando Calvo dice, complotándose o entendiendo que tenía un aliado en Frías, es una vergüenza que los migrados sigan usando la lucha contra el rosismo como motivo de campaña, Frías le dice, bueno, no, esto es un límite. Una cosa es que yo quiera el olvido y busque alguna fórmula de negociación, y otra cosa es olvidar el honor, o dejar de lado el honor de quienes lucharon contra la tiranía, ¿no? Este es un límite. En el año 57 entonces finalmente se va a aprobar el juicio de Rosa. En el año 57 y en los debates de la legislatura se puede reconstruir, digamos, una serie de acuerdos que van a quedar fijados posteriormente. En esos acuerdos obviamente la fórmula es esta: Rosa es el único culpable, los demás fueron todos víctimas. Urquiza es la continuidad de la tiranía, claramente queda estabilizado como conquistador, no ya como libertador. La tiranía finaliza el 9 de septiembre y no en Casero. Es el pueblo de Buenos Aires el que derrota finalmente la tiranía. Fueron las guardias nacionales, como antes habían sido las milicias, las que realizaron esa tarea. Y el pueblo de Buenos Aires finalmente el heredero de Mayo. Digamos, esto que está contenido finalmente en esa interpretación que posteriormente se va a consolidar. Vuelvo a Prieto para finalizar. Entonces hay algo que no cerró, y eso que no cerró fue lo que hizo posible, digamos, la impostura. La pregunta es, como decía antes, ¿cómo afecta esto los futuros posibles? Y hay algo que tiene que ver nuevamente con no una respuesta, pero hay un indicio que nos vuelve a traer algo que se charlaba también, si no me equivoco, esta mañana. ¿Qué dicen Quesada y Saldías? Saldías en la década del 80, Quesada en la década del 90. Bueno, dicen, los que ganaron en el 52 fueron los unitarios. Para ellos está claro que hay unitarios. Cualquiera puede decir, no, pero mira, el partido unitario no representa, en realidad no necesita. No, para ellos está claro que fueron los unitarios. No solo que está claro que fueron los unitarios en el 52, sino que son los unitarios los responsables de los problemas actuales. Son los unitarios los responsables de los problemas en los 80 y son responsables los unitarios en el 98 cuando Quesada escribe su libro sobre Rosa. Para ellos, para ambos, el problema de la Argentina era el triunfo de los unitarios, que fueron los que impusieron las condiciones a partir de 1852 y son los responsables de los problemas de lo que suele llamarse la Argentina moderna. Bueno, ahí termino.